grabar la conferencia, porque vamos grabando todo en audio, en video y también en el grupo de WhatsApp. Vamos compartiendo, ¿sí? Vamos compartiendo también apuntes, vamos compartiendo apuntes, bibliografía, notas que por allí vayan diciendo tanto estudiantes como profesores. Licenciado en Filosofía por la Universidad La Salle, eh, con la tesis La filosofía de la historia en el pensamiento israelita precristiano. Eh, Todavía en la Salle, fíjense cómo se aprobaban temas de este tamaño, ¿no? Hoy en las escuelas de filosofía no aprueban un tema de tesis con esta temática. Tiene que haber un asesor de tesis o la línea de investigación. Ya desde ahí, pues es interesante el trabajo del doctor Quesada. Licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México con la tesis Exégesis de Job 27.1.12. Maestro en Teología y Mundo Contemporáneo, Universidad Iberoamericana, con el artículo La situación de la mujer en el libro de Tobit, publicado en la revista Bíblica Argentina. Doctor en Filosofía por la Universidad La Salle, con la tesis El libro de Tobit, una narración edificante sobre la retribución divina. Doctor en Teología Bíblica con especialidad en Biblia por la Universidad Pontificia de México. Estudios realizados en la Escuela de Flagelación Jerusalén con la tesis Estudio de los casos en los que los 70 y la Peshita coinciden en contra del texto de hebreo del Goelet. Ha publicado los siguientes libros: Más allá de la amistad, un encuentro con Jesús, San Pablo, México, 1998. Comentario a Tobías en el Comentario Bíblico Latinoamericano, Verbo Divino, Estela 2004. Los Hechos de Dios, ¿qué es la Biblia? ¿Por qué y cómo leerla? Universidad Iberoamericana, México 2005. Primera edición, segunda edición 2007. El Evangelio de Judas, traducción y estudios preliminares. Esta fue una traducción muy polémica que hizo el doctor Quesada. Acuérdense que es el Evangelio apócrifo del copto al español. Ahí está su trabajo. No sé si tenga todavía ejemplares de esta porque he visto que ya está agotado este trabajo. México 2007, Amor y Sexo en los tiempos bíblicos. Primer volumen, Amor y Sexo en el matrimonio, poligamia, familia. Ahí Jack, no sé si es nombre o México 2008. La editorial. A la editorial, Amor y Sexo en los tiempos bíblicos, el segundo libro, Mujer, el Levirato, Divorcio, Concubinato, Jaque o Yaque, México 2008, Amor y Sexo en los tiempos bíblicos, 3, el tercer libro, Adulterio, Prostitución, Homosexualidad, México 2008. Las enseñanzas de Jesús, el primer libro, primer volumen, Que Dios nos ama, también la misma editorial México 2008. Las enseñanzas de Jesús 2, que Jesús no es nuestro redentor. Eh, Misión Nosotros, México 2010. Es el libro llamado Biblia. Misión Nosotros, México 2019. Igualmente ha publicado unos 40 artículos sobre temas bíblicos. Eh, Allí entonces en sus micrófonos, si los apagan para que prosigamos así. Ya ahorita regreso yo al
Nada más termino de presentar al doctor. Ya silenciamos a todos. Y ya después, pues nada más enciende su micrófono el doctor Quesada, ¿no? Entonces, estábamos presentando el currículum del doctor Quesada. Eh, Aquí igualmente ha publicado unos 40 artículos sobre temas bíblicos en las revistas Vera Humanitas, La Salle, Logos, La Salle, Asociación de Biblistas de México, GOLO, como lo pronuncie, Universidad Pontificia de México, Voces, Universidad Intercontinental, Rivet, Universidad Iberoamericana, Teológica Javeriana, Colombia, Revista Bíblica, Argentina y Franciscanum, Colombia. Su experiencia laboral: profesor de tiempo completo, Universidad La Salle; profesor de tiempo completo, Departamento de Ciencias Religiosas, UIA. Ahí nomás voy, no con las fechas, pero ahí las van viendo ustedes. Profesor de en la Universidad Anáhuac del Norte y del Sur, Instituto Juan Pablo II para la Familia, Universidad Simón Bolívar, Universidad Motolinía del Pedregal, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Marista, Instituto Cultural Helénico, Centro de Estudios Teológicos, Universidad Pontificia de México, Museo Maná, Comunidad Teológica México, presidente de la Asociación de Biblistas de México. Vean allí donde están los biblistas pues más destacados de nuestra nación, allí ahí donde está el doctor Quesada, el doctor Francisco López, el doctor Carlos Junco, donde estuvo Carlos Cesati, Salvador Carrillo. Por lo menos me aprendí los nombres de estos grandes biblistas que fueron tus maestros, ¿no? Y algunos pues fueron mis maestros también. Orientación de su investigación: se han conducido a la especialización por más de 30 años con las lenguas bíblicas, hebreo, griego y arameo, en la literatura bíblica y apócrifa. En la actualidad dedica su tiempo a traducir la Biblia griega de los 70. Y bueno, pues de este tema también ahí le faltó una nota, o me faltó, ¿no? Una nota que el doctor Javier Quesada del Río, pues ha sido profesor de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, de hebreo, ¿sí? De hebreo. Él fue profesor de hebreo aquí en la academia, junto con el doctor Jorge Piedad Sánchez y con el doctor Francisco López García. Hicimos una triada de hebraístas, y a este grupo pues se ha sumado el maestro Roberto Carlos Pavón Carrión. Así es que sin más, pues tiene el micrófono el doctor Javier Quesada del Río. Para mí es una alegría pues que colabores con nosotros, querido amigo, y pues estamos en tus manos. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ven, el tema de la conferencia de hoy está muy cercano a mi tesis de filosofía de la licenciatura, que fue la filosofía de la historia en el pensamiento israelita precristiano. En realidad, la estructura del pensamiento de esa tesis es el que voy a exponerles ahora, pero claro, enriquecido pues yo presenté la tesis en 1987, o sea que con unos 30 años pues, de andar vagando por la Biblia. Entonces, les voy a compartir, eh, les voy a compartir lo que voy a ir diciendo, más o menos, o la guía de lo que voy a ir diciendo, solamente pues para que no me estén viendo mi jetita todo el tiempo de la conferencia. Y también pues, yo creo que les puede ayudar como para ir centrando un poco la atención, ¿verdad? Eh, Ese es el tema: filosofía de la historia judía y paleocristiana. En mi tesis de filosofía hablé de la filosofía de la historia del Antiguo Testamento. Yo le puse del pensamiento israelita precristiano, que es un poco más amplio que el Antiguo Testamento, porque hay libros del pensamiento israelita cristiano que no están en el Antiguo Testamento. Pero en esta conferencia voy a abarcar también paleocristiana. Con esto quiero decir, pues, el cristianismo naciente, ¿verdad? El cristianismo del Nuevo Testamento.
La primera parte de la conferencia tiene que versar sobre el título, ¿verdad? ¿Qué es la filosofía de la historia? Bueno, como cualquier ciencia o cualquier disciplina filosófica, la filosofía de la historia investiga la historia, ¿verdad? Pero desde el punto de vista filosófico, es decir, buscando las causas de la historia, de lo que produce la historia, es decir, interpretar la historia, pero no a partir del dato teológico, o sea, no a partir de lo que dice el catolicismo o el protestantismo o el judaísmo o el islam, sino a partir de la razón. Por eso es filosofía. Entonces, ¿qué dice la razón sobre la historia? Sobre las causas, la causa material de la historia y la causa formal, que es la historia, el acontecimiento, la causa eficiente, es decir, quién la hace. Ahí hay una gran discusión. Eh, la causa eficiente, evidentemente, es el ser humano, evidentemente, pero no evidentemente, pues para las grandes religiones y para la inmensa mayoría de la población del mundo en la actualidad es Dios. Es decir, desde que, vamos, ahí yo estoy viendo aquí la calle Viaducto Tlalpan, ahí hay un choque y y el niño le rompieron las piernas. Ese es un acontecimiento histórico. Ahí está la causa mm, material, el niño y el chofer del otro carro, y la causa formal, el acontecimiento que el señor venía borracho y atropelló al niño y le fracturó sus piernitas. Y la causa eficiente, ¿quién hace la historia? ¿Quién la hace? Pues el señor que venía bien borrachote. Y la causa final, ¿para qué sucedió esto? ¿Para qué sucedió esto? Pero si volvemos a la eficiente, mm, eh, entonces si yo le digo a la señora, ¿no? Pues el señor venía borrachito y atropelló al niño, y ya, seguramente la señora va a estar llorando y va a decir, sí, sí, pero ¿por qué mi hijo? Y ya es una pregunta, ya es una pregunta teológica, ¿no? O sea, la pregunta no me la no me la está dirigiendo a mí, se la está dirigiendo a Dios. ¿Por qué mi hijo? Por qué mi hijo? Y yo creo que en cualquier caso, esa pregunta no solamente es válida, sino que es la más común, ¿verdad? Entonces la historia no solamente la hacen los seres humanos, no, no, en la fe, no. Eh, Casi es una burla decirle, explicar la historia nada más por la causa que la hace el ser humano. O muchos ven detrás de la historia a Dios, a Dios. Dios está conduciendo la historia, Dios permite que pasen las cosas o no permite, y entonces ya no es nada más el ser humano, ¿verdad? Este, y la causa final es hacia dónde va la historia. Tal vez sea la causa, pues la causa más importante, sí, porque es la causa de las causas. Es decir, lo que origina todas las causas es la causa final. Vamos a ver si yo quiero tener un lugar para sentarme cómodamente y descansar, entonces hago una silla o un sillón, o compro una silla o un sillón. Y entonces la causa final de la silla es que yo descanse. Aunque yo compre una silla o que yo la haga en un sillón, es que yo descanse. Ese es el fin y esa es la causa de las causas, porque para llegar a ese fin, yo muevo todos los hilos. Es decir, yo voy a comprar y es decir, muevo la historia para tener una silla. Y entonces la causa final viene a ser, como decía Aristóteles, la causa de las causas. Pues cuando preguntamos por estas causas con respecto a la historia, sin recurrir a una revelación teológica, estamos haciendo una filosofía de la historia, ¿verdad? Desde siempre se creyó que Dios conduce la historia. Esto que yo dije del niño que se accidentó ahí, pues es un ejemplo que podemos ver todos los días, ¿verdad? Ahora que está lloviendo mucho en la ciudad, yo pongo el YouTube y salen muchísimas
videos de gente que va a grabar que la laguna de Chapala y que Pascua y que Cuitzeo y que la presa tal, y todo mundo que está grabando dice, no, ya, aquí ya llovió, gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea que Dios mandó la lluvia. ¿Y quién mandó la sequía a propósito? ¿O quién no mandó la lluvia? Entonces, no, es que miran los fenómenos meteorológicos, Dios no tiene nada que ver aquí, no. La, lo que yo veo, lo que yo estoy dando testimonio, no les digo lo que yo creo o pienso, no, lo que yo veo es que todo el mundo dice gracias a Dios, ¿no? Y cuando esa mamá, la mamá del niño aquel que atropellan, seguramente al salir de su casa lo bendijo, y que Dios vaya contigo. Dios, pero Dios, ¿a poco Dios anda aquí, caminando en este mundo? Bueno, pues es lo más normal. Esa creencia es la más normal en el mundo. Y desde siempre se creyó que Dios conduce la historia. Dios está en la historia. Desde el origen de la civilización de los sumerios y de los acadios, y ahí tienen montones de testimonios, ¿no? Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que es de los textos más antiguos que tenemos, pues es una historia en la que los dioses están perfectamente presentes conduciendo la historia. ¿Qué me dicen de las tragedias griegas o de la Ilíada y la Odisea? Pues en realidad la Ilíada y la Odisea son pleitos de dioses, ¿no? Que nada más se reflejan acá en la tierra con el pobre de Odiseo y Agamenón y Orestes y Paris y todo eso, pero el conflicto es más bien de los dioses. Entonces siempre se creyó, más bien lo, sacar a Dios de la historia o decir que Dios no conduce la historia, que Dios no se mete en la historia, es algo muy reciente, es del siglo XIX, Carlos Marx. A partir de él hay un cambio fundamental, no metamos a Dios en la historia. Dios no mueve la historia, Dios no la conduce, no la lleva hacia un destino. Eh, lo que mueve la historia es la lucha de clases. Ya está. Pero López Obrador lo dice todos los días en las mañanas, todos los días. No, los dueños de los medios de comunicación impulsan para, impresionan para y quieren que, y están al servicio de los grandes capitales. Y los grandes capitales lo que quieren es apoderarse de, y entonces la sociedad y los pobres lo que quieren es recuperar aquello que les arrebatar. Esa es la lucha de clases, lisa y llanamente. Y eso es lo que mueve la historia. Y siempre ha sido así, dice Carlos Marx. Bueno, entonces pues ponemos a pelear a Carlos Marx con Dios. ¿Verdad? No es Dios, no es la economía, la lucha de clases, la búsqueda de o las dos. Pero si decimos las dos, aparentemente sacamos una solución salomónica que resuelve todo, pero en realidad complica todo. Porque cuando tú pones a Dios actuando junto con el ser humano en la historia, ya te metiste en un berenjenal del que no vas a salir. Porque tienes que explicar hasta dónde el ser humano es libre y hace la historia y hasta dónde es Dios el que conduce la historia. Dice la Biblia, Dios endureció el corazón del faraón y no dejó salir a los israelitas de Egipto. Entonces, ¿es Dios el que endureció? Pues eso dice la Biblia, Dios endureció el corazón del faraón. ¿Y entonces qué culpa tenía el faraón? ¿No era libre? Ah, bueno, no. Pues la Biblia dice que Dios lo endureció su corazón. Pero entonces, el ser humano no es libre. Ahí está el problema, ¿verdad? Si Dios actúa en la historia junto con el ser humano, entramos en un problema insoluble. Y de esto trata la filosofía de la historia, pero estamos planteando las cuestiones racionalmente. Es decir, si se fijaron, aquí no estamos diciendo, es que Dios dice que, es que Dios nos mandó creer que, es que Dios nos reveló que. Eso es teología, y será teología de la historia, si quieren. Pero filosofía de la historia es tratar con los elementos de la razón, nada más de la razón, no de la revelación, interpretar el acontecimiento histórico y la historia en general, no solamente un determinado acontecimiento.
¿verdad? Entonces así está eh, don Carlos Marx, que pues, muchos antes de él, pero yo creo que él lo formuló de una manera muy filosófica, fuerte, contundente, y vamos, como paradigmáticamente puede ser el parteaguas de esta explicación teológica de que Dios mueve la historia a la científica, a la positivista, materialista, si quiere, ¿no? La historia la mueven los intereses humanos. Es el ser humano el que mueve la historia a partir de sus intereses económicos, pues fundamentalmente, ¿no? De sobrevivencia, de comodidad, de etcétera. Bueno, entonces la problemática ya se está centrando, ¿no? En nuestra conversación. Se puede hablar de filosofía de la historia judía o cristiana, es decir, eh, si es filosofía de la historia, puede ser judía, ya, porque el judaísmo ya es una religión, ¿no? O una filosofía de la historia cristiana, el cristianismo ya es una religión, no estaríamos entrando más bien en el ambiente teológico, no sería teología de la historia según el judaísmo y teología de la historia según el cristianismo. Pues yo creo que sí se puede hablar de filosofía de la historia en el judaísmo y en el cristianismo, con muchos asegúnes, y es lo que vamos a ver. Vamos a plantear el problema abstractamente. Decir que Dios actúa en la historia es una proposición racional. Es decir, yo veo una serie de acontecimientos, los que ustedes quieran, imagínense cualquier acontecimiento que ustedes hayan experimentado, mejor si es un acontecimiento fuerte, serio, profundo, drástico. Eh, Ahí está el acontecimiento, es lo que podemos llamar historia en pequeña parte. Decir que Dios tiene algo que ver o tuvo algo que ver en ese acontecimiento es una proposición racional, no es teológica. No me estoy basando en ninguna revelación judía, cristiana, musulmana o budista o hinduista para decir eso, sino que como yo quiero darle explicación, yo quiero dar una explicación al acontecimiento y no me bastan las causas que estoy viendo, que el Señor veía borracho y que ta, ta, ta. Entonces planteo una causa más profunda, ¿no? Las causas de fondo, las últimas causas de estos acontecimientos. Y digo, no es que ahí está Dios. Dios estaba ahí, permitiendo, queriendo, anunciando, etcétera. Es una explicación racional. ¿Sí? No estoy recurriendo a ninguna religión ni a ninguna revelación para decir eso. Es una postulación que hago desde mi razón. Entonces, que Dios actúe en la historia es una proposición racional, es filosofía, desde mi punto de vista. Si lo que Dios dice o da a entender, esa es una presuposición teológica. Ah, es que lo que Dios quiere es que yo me haga cura. Bueno, pues eso ya es teología. Es lo que Dios quiere. Ya, vean la diferencia. Que Dios actúe en la historia es una proposición racional. Es algo que le da sentido a la historia, le da sentido. Lo que Dios dice o da a entender o quiere a través de la historia, eso ya es teología. ¿Sí? Es diferente. Y por eso yo digo que la filosofía de la historia es el eje que une mejor a la filosofía con la teología. Es el punto de quiebre y es un punto muy sutil, es el eje, porque hay una filosofía que habla de Dios, que investiga sobre Dios, es la teodicea, es una disciplina filosófica y vamos a elucubrar sobre Dios desde la razón. Ya está, eso es filosofía. Si yo puedo lucubrar sobre Dios a partir de la teología, a ver qué dice el cristianismo sobre Dios, qué dijo Jesús sobre Dios, ¿Mm? ¿Qué dijo Mahoma o Buda o qué sé yo? Y entonces ya estoy siguiendo una revelación determinada y a partir de esa revelación me hago una idea de Dios y de lo que Dios quiere del mundo y del ser humano, etcétera. Pero eso ya es teología. Y entonces, ¿dónde se
se juntan filosofía y teología, para mí, que es en la filosofía de la historia. Porque si Dios actúa, aquí está, si Dios actúa en la historia, entonces la historia es humana, es este mundo. Y si Dios se mete en este mundo, en esta historia, y alguien pudiera comprender eso, o sea, alguien pudiera decir, es que Dios está actuando, entonces ahí hay una filosofía de la historia, sí, pero si Dios actúa y alguien lo puede comprender, ya pasamos a la teología. Porque no solamente estamos aceptando que Dios actúe y que el hecho de que Dios existe da sentido a la historia, sino que Dios, al actuar en la historia, quiere algo. Dios no puede ser tan tarado de actuar sin ton ni son. Si Dios actúa en la historia es para algo. Ahí está la causa final. Entonces en el actuar de Dios podemos descubrir quién es Dios y qué quiere Dios, y entonces entramos al ámbito teológico. Como ven, el punto de unión es precisamente la filosofía de la historia, es decir, si Dios actúa en la historia, filosofía, Dios revela su voluntad, eso ya es teología. Esta disertación no es nada ajena al mundo. La pregunta, ¿qué tiene que ver Dios con la historia? Es una pregunta eterna. Es una pregunta eterna, incluso después de San Carlos Marx. Sí. Es decir, hoy seguimos preguntando, ¿qué tiene que ver Dios con las lluvias o con las no lluvias? Porque las lluvias ahorita decimos, ay, bendito sea Dios, ya llovió, ya se están llenando las presas. Ojalá no pase, pero ¿qué tal cuando en 2 meses digamos ya que se acaben las lluvias porque nos hemos inundado y han perdido cosechas y casas y automóviles y vidas? Entonces, estos youtubers que están diciendo, gracias a Dios ya llovió, dentro de 2 meses van a decir, oye, ¿qué onda contigo, Dios? Ya párale con la lluvia. Bueno, pero eso es lo que hacían los aztecas con Tlaloc, y no solamente los aztecas, los teotihuacanos con el Señor de las Tormentas. Eh, Y bueno, en el Antiguo Testamento le pedían a Dios la lluvia, ¿no? O que dejara de llover. Pero en la actualidad, la pregunta es igual, o sea, ¿cuántas veces se hacen oraciones, peregrinaciones, se saca a la Virgen o un santo a peregrinación para pedirle a Dios la lluvia? Entonces, ¿qué Dios manda la lluvia y Dios manda el exceso de lluvia, y Dios manda la sequía, y Dios manda el exceso de sequía. Y esto para hablar del mundo natural, pero del mundo humano completamente, guerra. ¿Qué tiene que ver Dios con la guerra de Ucrania? No, pues nada, eso es un asunto meramente económico, político, etcétera. Sí, 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 y tantas mamás de ucranianos que han ido a la guerra y que mueren. No, pues mira, la ambición de Putin y la ambición de Zelensky y los Estados Unidos y la OTAN y y ahí está la explicación. Esa explicación no le va a bastar a aquella mamá. Es ¿por qué murieron mis hijos? ¿No? Porque Dios permitió que murieran mis hijos y no otros, ¿verdad? Esa pregunta es inevitable. Este, Reducir la guerra a los elementos estrictamente humanos, pues no deja muy satisfecho, sobre todo en el aspecto emocional, afectivo, espiritual, a las personas en concreto. La pandemia, acabamos de tener una pandemia mundial, una pandemia así severísima. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver Dios con eso? ¿Es que Dios envió la pandemia? Bueno, calma, calma, yo no dije eso, pero a ver, hablemos con los parientes de los puntos, ¿no? A ver si no le dan una interpretación teológica. Es que Dios quería algo. ¿Por qué Dios se lo llevó? Son expresiones tan comunes que no podemos pasarlas por alto porque expresan esta creencia, esta afirmación, esta convicción de que Dios actúa en la historia. Y si Dios no tiene que ver
en los asuntos que más nos impactan en nuestra vida. Entonces, ¿qué vale que tenga que ver con asuntos sin importancia? ¿No? Yo sé que esta pregunta no son preguntas que yo pueda resolver, ¿no? Son preguntas y la gente se las dirige a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué la lluvia? ¿Por qué la inundación? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Son preguntas que se dirigen a Dios y que lo implican en la historia. Bueno, otra solución es decir, Dios no se mete en la historia. La historia es cosa humana. Yo una vez le pregunté a un teólogo chileno, que yo ni lo conocía, pero le quise hacer la pregunta. Le dije, ¿se puede afirmar que Dios no actúa en la historia y seguir siendo cristiano? Porque es una tendencia muy común. No metamos a Dios en la historia. Dios no se mete en la historia. Y entonces le pregunté eso y dice, ¿se puede pensar que Dios no actúa en la historia y seguir siendo cristiano? Me dijo, no, pues no veo modo. No, no hay modo, porque aunque por muy incómodo que sea, el cristianismo afirma que Dios actúa en la historia. Ahora, también afirma que nosotros no lo entendemos y que pero dígame lo que dice el Vaticano II, casi es el leitmotiv del Vaticano II, los signos de los tiempos. ¿Qué son los signos de los tiempos? Pues signos que Dios nos revela a través de la historia y que nosotros tenemos que entender. Entonces Dios revela a través de la historia. Es más, como decir Dios no se mete en la historia. Ah, y entonces, ¿para qué queremos un Dios que no se mete en la historia? ¿Sí me entienden? ¿Qué sirve ese Dios? Cuando nos echó al mundo, el mundo rodó, y al final del mundo probablemente va a recibir lo que quede de él en sus manos. Todo hecho chapopote, pero no se mete en la historia. Bueno, es otra solución, ¿verdad? Tal vez más sencilla. Bueno, pero ahora vamos a ver ya en concreto la filosofía de la historia del Antiguo Testamento. Aquí vamos a entrar antes de Cristo, ¿verdad? O sea, en el pensamiento israelita precristiano. El nacimiento del pueblo de Dios y de la religión israelita, de las dos cosas, de Israel como pueblo y de la religión de Israel, se dio a partir de la reinterpretación del Éxodo. El Éxodo de Israel, o sea, salida de Egipto, se dio hacia el 1250 antes de Cristo, ¿no? Cuando Dios manda 10 plagas sobre los egipcios, la última mueren los primogénitos de todas las familias, incluso de los animales, ¿no? Una mortandad tremenda en Egipto, y después de haberlos castigado ya con otras 9 plagas, finalmente el faraón decide dejar salir al pueblo, y ahí va todo el pueblo israelita, atravesando el Mar Rojo. Ese es, digamos, el momento en el que nace el pueblo como pueblo y nace la religión. ¿Por qué? Porque ahí esos que van caminando, uno le da un codazo al otro y dice, oye, compadre, yo pensé que jamás íbamos a salir de Egipto. Nos tenían de tal manera sometidos, acabados, que yo pensé que ahí iba a acabar nuestra historia. Pero mira, ya nos ves aquí, camino de la libertad. Y el otro le dice, sí, sí, cierto. No cabe duda de que Dios está actuando por nosotros, a nuestro favor. Ahí tienen el nacimiento de Israel y eso es filosofía de la historia. No son los acontecimientos nada más que son incomprensibles por sí mismos, que no tienen un sentido definido. No, es que Dios está actuando. Y eso ya es eh, eh, filosofía de la historia. Ese es el momento en que nace el pueblo, porque lo que estaba en Israel, bueno, después de años y años de investigación y de estudios, sabemos que ni todo Israel estuvo en Egipto, ni todo Israel salió de Egipto, ni todo Israel salió al mismo tiempo de Egipto. Este, esa es una historia que así se cuenta, pero es una historia mítica, mítica.
En realidad, fíjense que en el 1250 antes de Cristo, cuando pasaron estas cosas, pues Israel ni existía como pueblo, ni escribieron nada. Las narraciones de la salida del Éxodo se escriben hasta el siglo séptimo, sexto, es decir, 600 años después de lo que. Si nosotros nos ponemos a narrar lo que pasaba aquí en la Ciudad de México hace 600 años, pues no sabemos nada. En realidad no sabemos nada. ¿Qué pasaba en el 1400 en México? Los aztecas. ¿Y qué tenemos de los aztecas? O sea, tenemos textos y narraciones que se hicieron 200 años después, cuando vinieron los españoles. Eh, Sabemos en realidad muy, muy poco, pero eso es de ahorita a hace 600 años. Pero imagínense de hace 2000 años, 2600 años, ¿qué sabían de lo que había pasado 3000 años antes? O sea, 600 años antes de ellos, que en sociedades que no tenían escritura, seminómadas. En realidad, las tradiciones del Éxodo y la historia de Israel se formó, se escribió, se conjuntó, se interpretó cuando el destierro de Babilonia. El destierro de Babilonia sucedió en el siglo sexto antes de Cristo, 586 a 538. Ahí es cuando el pueblo realmente hace una interpretación de su historia y pone 600 años antes, en el acontecimiento del Éxodo, todos los acontecimientos fundacionales en el Éxodo. Pero si ustedes leen los relatos del Éxodo, olfatea uno fácilmente la experiencia del destierro. Dios actúa en la historia, esa es una interpretación racional. Dios actúa a nuestro favor, porque Dios nos quiere llevar a un destino glorioso, nos quiere entregar una tierra prometida y nos quiere entregar su ley. Eso es teología. ¿Ven, la sutileza? Entonces vamos a quedarnos en el aspecto filosófico. Dios actúa en la historia, Dios salva al pueblo, y eso es el origen de Israel como pueblo, porque muchos que ni siquiera estuvieron en Egipto, bueno, para empezar, todos los que no vivieron aquel acontecimiento y aceptaron que ese acontecimiento era su pasado, aceptan algo que no vivieron. A su historia es algo que no vivieron. Y, y de esa forma asumen su identidad como pueblo, como partes del pueblo de Dios. Pero aún en la actualidad, en la Pascua de Egipto es el acontecimiento, la fiesta principal del judaísmo. Dios nos salvó, Dios nos hizo pueblo y Dios se nos reveló. Poco después de esto está el pueblo ante el Sinaí, en el monte Sinaí, y baja Moisés con las tablas de la ley. Y las tablas de la ley, que nosotros conocemos como 10 mandamientos, es en realidad pues, todo un código legal que en realidad pues, se escribió en el año 600 antes de Cristo, pero que se proyecta como si hubiera sido dado por Dios en el año 1300 antes de Cristo, ¿verdad? Y el éxodo, este acontecimiento, el éxodo, eh, es el centro de todo el Antiguo Testamento. Les voy a leer un texto del Deuteronomio, un texto del Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 a 24. Dice así: cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estos estatutos, estos preceptos y estas normas que el Señor nuestro Dios les ha prescrito? Dirás a tu hijo: éramos esclavos del faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. El Señor realizó a nuestros propios ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto contra el faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y entregarnos la tierra que había prometido
con juramento a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, temiendo al Señor nuestro Dios, para que nos vaya siempre bien y nos mantenga en vida como hasta el día de hoy. Eso es fundamental. Este es un credo, decía Bonrad, es un credo del pueblo de Dios. Dios nos sacó de Egipto. Éramos esclavos, nos sacó, nos entregó esta tierra y entonces nos dio un código legal, una religión, unos mandatos para que los cumpliéramos. Todo el Antiguo Testamento tiene como eje, como bisagra, el Éxodo. Todos los libros se remiten al Éxodo, porque a partir de la experiencia de Dios salvando, el pueblo, a partir de la experiencia presente, el pueblo reconstruye el pasado. Fíjense que Abraham debió, si existió Abraham, debió haber vivido allá por el año 1800, 1900 antes de Cristo. ¿Qué sabían en el 600 antes de Cristo de Abraham, de Isaac y de Jacob? Lo que había pasado 1000 años antes. No sabía nada. Tradiciones orales, algún que otro texto por ahí, con tradiciones incluso diferentes, con relatos, que fueron, sin embargo, armados, cosidos, hilvanados, para formar una prehistoria del pueblo. Entonces, resulta que Dios sacó a Abraham de allá de Ur, de los caldeos, y lo llevó hasta Canaán, y después su hijo Isaac y su hijo Jacob y los 12 hijos, y José, el soñador, que sus hermanos quisieron matarlo y terminó en Egipto y se convirtió en vicefaraón. Y luego sus hermanos fueron a Egipto y él los acogió y a su papá también, a Jacob, y por eso estuvieron en Egipto, pero se hicieron muchos y el siguiente faraón, que no sabía nada de José, los esclavizó. Toda esa historia se reconstruye a partir del acontecimiento fundamental del Éxodo. Entonces, la experiencia de que Dios nos salvó se proyecta al pasado. Dios dirigió, Dios preparó nuestra historia ya adelante, pero no solamente eso, sino también al futuro. Dios nos salvará, Dios estará con nosotros. ¿Por qué? Porque está con nosotros, porque estuvo con nosotros, ¿no? Ni modo que Dios sea tan tarado de actuar como gallina, como si una vez sí y una vez no, ¿no? Entonces, esta interpretación de la historia es lo que estructura al pueblo de Dios, lo que estructura al judaísmo. Bueno, no judaísmo en esos tiempos, judaísmo se llama después, pero a la religión israelita. Del Éxodo entonces se reconstruye presente, pasado y futuro. Lo importante es que dice aquí que Dios nos sacó de Egipto y nos dio todos estos preceptos y mandatos. Y eso ya es lo que Dios da, eso ya es teología. Ahora bien, algunos en Israel, en toda la historia de Israel, podían entender qué es lo que Dios quería. Eso es lo que hacen típicamente los profetas, pero no solamente los profetas, o sea, los que escribieron la Biblia estaban convencidos de que algunas personas, y no todos los israelitas, podían entender o comprender lo que Dios quería a partir de la historia. Pero basta estos textos que les voy a leer. Isaías dice, visión que tuvo, capítulo 1, versículo 1. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén en tiempo de Osías, Jotán, Ahaz, Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos, escucha tierra, que habla el Señor. O sea, Isaías sabe lo que Dios dice y se lo comunica al pueblo. O sea, hay alguien que sabe qué es lo que Dios quiere. ¿Mm? Porque no es todo el pueblo inmediatamente sabedor, consciente de lo que Dios quiere. Alguien sabe. En este caso, Isaías. Pero, ¿qué me dicen de años después? Isaías 740, Jeremías 600, 140 años después. Jeremías dice, eh, palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, de los sacerdotes de Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien fue dirigida la palabra de Yahvé en tiempo de Josías, quien fue dirigida la palabra de Yahvé en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13 de su reinado, y también en tiempo de Joaquín, etcétera.
Entonces me dirigió el Señor la palabra en estos términos. Entonces hay alguien o alguienes que son capaces de interpretar. Es decir, aquí hay un acontecimiento, algo pasa y todo el mundo lo vemos y decimos, ay, qué bien o qué mal, yupi, yeah, qué bravo, qué tristeza. Pero hay alguien que ve más allá del acontecimiento y dice, es que Dios está queriendo decirnos esto o aquello. Y eso es lo que hacen los escritores, no solamente los profetas, los escritores de toda la Biblia, también los profetas, etcétera. Entonces, Dios tiene una intervención en la historia. Dios es el que conduce la historia del pueblo. Es filosofía. Dios conduce la historia del pueblo. Y Dios hace pacto con el pueblo. No hablamos de cuál es el pacto, qué dice el pacto, porque eso ya es teología. La responsabilidad, la alianza de Dios es con el pueblo, pero llega un momento en el que yo creo que, yo creo que la crisis viene de si realmente a Dios actúa en la historia y entonces se plantea qué pasa con un ser humano en concreto, no con el pueblo, sino con un ser humano. Y les voy a poner el ejemplo de Job. Job dice el texto que era eh, prudente, bueno, justo, era siervo de Dios, se alejaba siempre del mal, siempre hacía el bien, ayudaba a los menesterosos, etcétera. Pero el Satán se presenta con Dios y le dice, sí, Job, sí, ok, pero a Job le has dado todo. Es súper rico, tiene 10 hijos, sus rebaños hormiguean por el país, pero extiende tu mano, le dice Satán a Dios, tócalo, a ver si no te maldice en la cara. Y entonces Dios le dice, a ver, ahí lo tienes en tus manos. Y entonces Job primero pierde todos sus bienes, sus hijos, sus riquezas, y luego le cae algo así como lepra, una enfermedad que lo postra como un animal en el polvo y la ceniza. Y este Job, llegado el momento, dice, pero ¿por qué Dios me castiga? A ver, ¿qué hice yo para que Dios me castigue? Yo creo que en realidad la pregunta es, el pueblo se pregunta por qué Dios nos castigó, nos mandó al destierro, por ejemplo, o nos manda invasores o gente que nos gobierne, nos domine. Y entonces se simplifica, si ustedes quieren, la teología poniéndolo en una sola persona. Esto va a llevar después a un individualismo que no desdice de la alianza de Dios con el pueblo, pero que también le da un perfil individual, ¿verdad? Es decir, Dios no bendice ni castiga al pueblo, sino a las personas. No va a castigar a los buenos por los malos ni a los malos por los buenos, sino al que hace bien lo va a premiar y al que hace mal lo va a castigar. Pero entonces Job se pregunta, bueno, yo hice el bien toda mi vida, ¿por qué Dios me castiga? ¿Qué hace Dios? O sea, leas el libro de Job, Job le pregunta a Dios directamente, ¿por qué Dios es injusto? Dios es injusto. A mí no me ha hecho justicia. Yo siempre he sido bueno. Entonces sus amigos, entre comillas, dicen, no, es que eres medio hipócrita. Pues, algo tienes que tener, porque si no, Dios no te haría eso. No, a mí, a ver, díganme qué me pueden saber. En cambio, yo a ustedes sí les puedo decir muchas cosas. Y ustedes están en la opulencia. Este, es un drama. Y la pregunta de Job es a Dios, ¿verdad? Llega el momento que le dice a los tres amigos, entre comillas, y luego cuatro muchachos que se aparece ahí a un cuarto, dice, es que mi bronca no es con ustedes no me van a poder responder. Mi bronca es con Dios. ¿Por qué Dios me mandó esto, estas desgracias y esta enfermedad? Que responda a Dios, que responda a Dios, porque es muy fácil ser Dios y esconderse. ¿Sí? A ver, que Dios justifique lo que hizo. Y luego Dios se aparece y dice, a ver, ponte los pantalones, Juan, no se te vayan a caer, porque voy a hablar contigo. ¿Dónde estabas tú cuando hice el mundo? ¿Dónde puse las bases? Porque el mundo era un plato que tenía unos pilares grandísimos. ¿Dónde estabas tú cuando hice yo el mundo? ¿En qué se asientan los pilares de la tierra? Este,
cosas que ahora nos dan risa, pero ¿dónde están los almacenes de granizo? ¿No? ¿Quién ató los lazos de las constelaciones para que no se suelten? Pero ¿quién le dio al caballo su instinto, al avestruz, que parece un animal estúpido? Dice el texto. ¿Quién le dio quién hizo el hipopótamo? Es una de las obras maestras, un animal tan feo, horrible e inútil, pero dice el texto que es una obra maestra de Dios. Allá de sus fuerzas, sus riñones, el cocodrilo, el leviatán, que echa humo por las narices. A ver, ponle un anillo en su nariz y llévatelo para que sea mascota de tus hijos. A ver, penetra su piel con un dardo, con una flecha. Pues yo hice todo eso. Y entonces Job dice, ah, sí, caray, admito que hablé de más. No, no seguiré. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué le respondió Dios? Pues le respondió que no le iba a responder, ¿verdad? En realidad lo que le responde es, yo sé por qué y no te voy a decir por qué. Yo hice todo y no te voy a explicar por qué. Y es lo que entiende Job. Es lo que entiende Job. Ah, yo no. Entonces es que un ser humano. Yo creo que no hay ser humano que no le haya preguntado a Dios por qué en su vida. No creo. Y tampoco creo que haya un ser humano a quien Dios le haya dicho, ah, sí, mira, te voy a explicar para que no sufras mucho. Mira, te pasó esto porque eso no está dentro de las capacidades del ser humano. Y lo mismo le hizo a Job, pero le hizo ver que él sabía por qué. Y entonces ahí se rompe esta idea mecánica de que Dios conduce la historia en bien de los buenos y el mal de los malos. Pero también se pregunta uno, entonces, ¿qué hace Dios? Entonces, ¿cómo conduce Dios la historia? Si no premia a los buenos, no conduce a los malos a la derrota, ¿qué hace Dios? ¿No? Yo creo que esa pregunta se la podemos hacer todos los días, en todos lados. Hay otros intentos de respuesta en el Antiguo Testamento. La respuesta más significativa es la idea de la resurrección, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel está siendo perseguido por los antíocos acá de, pues del norte, ¿verdad? Digamos, actual Líbano, por allá, eh, dominaron Palestina, dominaron Canaán, y Israel quedó sometido, la tierra de Israel quedó sometida, y hubo un rey perseguidor que no quería el judaísmo, Antíoco, el cuarto. Cuando vienen las persecuciones y las masacres, y el pueblo parece que está desapareciendo de la historia, el pueblo de Israel, entonces surge la idea de la resurrección. Porque la pregunta del pueblo, la pregunta es ¿qué hace Dios en la historia que no lo vemos, que no nos salva, que a su pueblo, a los buenos, no los salva? Dios está en la historia y entonces una de las respuestas es, no, la resurrección. La resurrección. En esta vida no hay justicia. Dios no es justo en esta vida. Dios no parece que conduzca la historia, pero va a haber otra vida. Y en la resurrección, ahí sí, los malos, caput, y los buenos, a gozar y a disfrutar. Esto es una respuesta ya última del Antiguo Testamento, está en el siglo segundo antes de Cristo. El único texto sí realmente canónico para los judíos y para los judíos, protestantes y católicos es Daniel. Daniel 12, ahí acepta la idea de la resurrección. También el segundo libro de Macabeos, pero esto no lo aceptan ni los judíos ni los protestantes. Pero habla largamente sobre la resurrección. Y también es el mismo contexto de persecución. Entonces, se intenta dar una respuesta, ¿verdad? Dios parece que no, o no entendemos. Ahí está un poco el mentis a toda la historia anterior, profética, de que sí, sí se puede entender lo que Dios quiere. Mm, No, quién sabe cómo haga Dios las cosas, a dónde las lleve. Pero lo cierto es que va a haber otra vida y allá sí Dios va a poner en orden todas las cosas.
Si ustedes son un poco escépticos, claro, mientras en esta vida no se vea, pues podemos plantear que en la otra vida sí, pero en la otra vida, ¿quién lo va a ver, no? Este, otra respuesta que se da es, fuera del libro de Job, en el libro de Tobías. Esto es muy lindo porque Tobías es ese niño que es guiado por un ángel, por Rafael, pero él no sabe que es un ángel, ¿verdad? Es una persona que su papá lo, lo confió para que lo llevara a Ecbátana a recoger un dinero, mucho dinero que había dejado, pero Tobit, el papá de este Tobías, estaba ciego y no podía hacer el viaje, entonces lo envió a pesar de que siempre lo representan como un niño. Bueno, el caso es que el niño va con el ángel y sí, se casa, por eso el libro nunca dice que fuera un niño. Digo que la iconografía lo presenta casi siempre como niño. Pero el caso es que se casa, se casa en camino con una mujer que es buena, justa y etcétera, que también estaba sufriendo mucho y hereda, porque sus papás eran millonarios, hereda toda la fortuna de los señores. El ángel va a donde tenía que ir Ecbátana por aquel dinero que había dejado Tobit cuando era joven y regresa el chamaco este Tobías casado con la herencia, la mitad de la herencia de la hija, que era hija única, y con los millones de monedas que había dejado el papá en casa de un amigo allá en Ecbátana, y regresa, su papá estaba ciego, y lo cura además con juntándole por instrucciones de Rafael, que quiere decir medicina de Dios. Rafael le dice, mira, guardas la bilis del pez y cuando llegues con tu papá le untas en los ojos y se le van a abrir. Y sí, eso hizo Tobías y los ojos de su padre se abrieron y entonces el papá le dice a Tobías, a su hijo, oye, pues págale, págale y dale la mitad de lo que trajiste. Pues mira, no, el chico le dice al papá, oye papá, si le doy la mitad de lo que traje es poco. Te curó a ti, me dio a mi esposa que también la curó, etcétera. Y pues entonces sí, sí, dale todo lo que sea en agradecimiento. Y entonces Tobías va con el ángel y dice, mira, te vamos a dar todo esto porque pues tú fuiste una bendición para nosotros. Y entonces el muchacho aquel le dice, yo soy un ángel, yo soy Rafael, yo soy un ángel de Dios y Dios me envió. Y esta, bueno, esta también es un texto muy tardío, el Antiguo Testamento, pero es un aferrarse del judaísmo, aferrarse a el hecho de que Dios está en la historia, pero no solamente está ahora dirigiendo los hilos de la historia, sino que se mete en la historia corporalmente en la figura de un ángel. Es el único ejemplo que tenemos así de fuerte en el Antiguo Testamento. Y esto prepara el Nuevo Testamento, porque Dios en Jesucristo, Dios mismo entra en la historia. Bueno, esto es la fe cristiana. Dios se hace ser humano y entonces aquí está Dios actuando en la historia, ¿verdad? Y es Jesús el que encarna, el que arraiga a Dios en la historia definitivamente. Y aquí en Jesús se puede ver, se puede saber lo que Dios quiere, lo que Dios hace, lo que Dios desea, lo que Dios ordena, ta, ta, ta. Es lo mismo, es la misma filosofía que el judaísmo. Claro, en las ordenanzas de Jesús ya hay un poco diferente del judaísmo, pero ahí ya son cuestiones teológicas, ¿no? Lo que Dios quiere, lo que Dios dice de cómo es Jesús, cómo es Dios, Jesús dice de cómo es Dios, es teología. Pero es lo que les digo, en la medida en que Dios actúa en la historia, Dios se revela en la historia. Y entonces estamos en la conjunción entre filosofía de la historia y teología de la historia. Poco a poco, bueno, Jesús muere, como sabemos, el día de la Pascua, bueno, el día que se sacrificaba el borreguito de la Pascua, o eso dice, eso dice San Juan. Mateo, Marcos y Lucas dicen que el día de la preparación de la Pascua fue la última cena y el día de la Pascua, cuando se comía, es el día que muere, el viernes. Juan dice que el día que se preparaba. Pero eso es lo de menos. El chiste es que queda claro que Jesús es la nueva Pascua.
así como la Pascua es la fiesta más importante del judaísmo, porque ahí vieron los judíos palpablemente la intervención de Dios en la historia. En el cristianismo, la fiesta principal es la Pascua de Jesús, porque en Jesús Dios se revela completamente a la humanidad. Y ahí tienen el resumen, la, el desarrollo de la filosofía de la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. He querido no entrar a lo que Dios quiere, a lo que Dios manda, a las normas, porque eso es precisamente lo que Dios manda, eso ya es teología. Más bien dando flashazos de que para el judaísmo como para el cristianismo, Dios actúa en la historia y hace la historia, pero junto con los seres humanos. La bronca, el problema fundamental es hasta dónde es el ser humano en su libertad y hasta dónde es Dios el responsable, y hay que preguntarle a Dios por las causas finales de los acontecimientos. Esto es digamos, el desarrollo de la teología, de la filosofía de la historia en el Antiguo y culminando en el Nuevo Testamento. Me fui a Matacaballo porque este, todo tiene un límite. El tiempo de esta conferencia ya es casi la hora o la hora y podemos ahora conversar. Me gustaría mucho, sin, no preguntarme porque yo no sé gran cosa, pero si quieren hacer algún comentario o pregunta también, que otra persona responda a todo dar. La persona que quiera me dice, levanta su mano y le doy la palabra. Ah, mire, yo me fui a Matacaballo porque dije, vamos a tener una conversación. Sí, Salvador. Podemos decir entonces que la historia de la salvación es filosofía de la historia y teología de la historia. Sí, exactamente. Que Dios está en la historia es un postulado filosófico. Lo que Dios pide, es decir, lo que podemos comprender de Dios a partir de lo que hace en la historia, eso es teología. Sí, es el cuento de nunca acabar. Al principio les decía yo que ahí es, en realidad, la solución de decir que Dios actúa en la historia, es decir, que Dios está en la historia junto con los seres humanos. Y esto no tiene solución. O sea, porque en el fondo, llegamos a cuestionar la libertad humana. ¿Hasta qué punto es el hombre y la libertad del ser humano la responsable de los acontecimientos? ¿Y hasta qué punto es Dios? San Agustín yo creo que fue el que más hondo llegó en eso. No soy teólogo, yo soy biblista, pero yo creo que San Agustín fue el que más hondo llegó eso en la ciudad de Dios. Y dice que, que es un misterio hasta dónde el ser humano es libre y hasta dónde el ser humano actúa por la gracia, actúa por la gracia de Dios, porque si actúas por la gracia, entonces no eres libre. Bueno, eres libre porque aceptas la gracia, sí, pero aceptar la gracia es aceptar la gracia y quien actúa es la gracia. Es decir, no, en el aspecto más profundamente personal y espiritual, un, un, este, un sacerdote, una persona consagrada a Dios, siempre va a decir, eh, Dios me ha permitido ser fiel, o Dios me ha dado la fidelidad. Yo no me vanaglorio de haber sido fiel porque es Dios que me ha... Sí, es un juego en lo profundo entre lo personal y lo divino que se replica en todos los seres humanos y se replica en la historia. Sí,
No es nada sencillo. Yo creo que lo más sencillo es este, negar que Dios actúa en la historia y que hay otras causas que mueven la historia. Yo he escuchado sacerdotes decir, no metamos a Dios en la historia. ¿Para qué? ¿Para qué le ensuciamos las manos a Dios? Dios no tiene nada que ver en la historia. Yo creo que esta solución a muy pocos cristianos los deja satisfechos. Y, y la otra es la coeletiana, de que vamos a hablar el jueves, ¿verdad? La coeletiana es, Dios es el único que hace la historia, el ser humano ni es libre, ni sabe para dónde, ni sabe por dónde, ni puede interpretar a Dios. Y el que diga que lo interpreta y que lo conoce está mintiendo, ¿no? Eso es Coelet, eh, en la Biblia, es un libro bíblico. Eh, pues, digamos que son las dos soluciones. Extremo o decir Dios no existe, pero si decimos Dios no se mete en la historia, pues de ahí a que Dios no exista ya no hay diferencia, ¿no? Dios no está en la historia, ese es el hecho. Y entonces la conjunción, el aceptar que es Dios y el ser humano los que juntos hacen la historia, uff, no, bueno, es un asunto, sí. Nadie ha dado una respuesta, este, digamos, definitiva a eso, ¿no? Entonces sí, ahí es donde se juntan las dos cosas, ¿no? El, el aspecto racional de decir, sí, es que Dios está en la historia, y luego el teológico, de decir, entonces Dios pide algo, Dios quiere algo, Dios es así, pero eso ya insensiblemente pasamos al ámbito teológico. Y como bien dijiste, ese es el cuento de nunca acabar. No, nunca se acaba, nunca se acaba. O sea, léanse un tratado teológico de la gracia. O sea, llegamos a tales berenjenales y a tales enredos que lo más cómodo es decir, mira, hay en el fondo una unión entre la voluntad humana y la voluntad divina, pero eso no lo alcanzamos a ver. ¿Puedo hablar? Claro, Jerónimo, está cerrado tu micrófono. Ahora Ahora sí. sí, me gustó mucho cuando empezaste a hablar cómo describiste la historia humana. Yo pienso que siempre será una interrogación, cómo se va construyendo, cómo se hace, por qué suceden esos acontecimientos. Y otra parte bonita que hablaste ahí sobre algo, sobre Teodicea, pienso que hay muchos elementos ahí entre, sobre todo, el descubrir cómo se ha presentado a Dios o cómo se representa a Dios a través de la materialidad. Llega uno a vislumbrar, no digo así, esa presencia de Dios en las cosas materiales. Y una cosa bonita que dijiste, si me parece bueno, como para entender ese ente entre lo humano y divino, sobre todo juega un papel. Pienso que ahí será siempre una pregunta sobre la libertad humana. Gracias, Javier. Al contrario, Jerónimo. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Claro. Bueno, creo que se pudiera ubicar dentro, no precisamente dentro de la filosofía de la historia, sino la narración que usted nos mencionaba del Éxodo, en donde van considerando que Dios es el autor
la guía más bien de los hechos. Hasta donde yo he podido enterarme y leer, así lo narran claramente, ¿no? Yahvé es el que los va guiando, habla con ellos, está en contacto. Pero cuando se trata del holocausto nazi, del holocausto de los judíos provocados por los nazis, ahí ya no intervino Dios. Ahí ya no dicen que Dios lo iba guiando al pueblo judío para que sufriera. Sin embargo, parece que sí intervino en tratándose del cautiverio de Babilonia, que no les fue tan mal a los judíos allá en Babilonia, no a todos. Entonces, la presencia de Dios en la historia, pues, para mí siempre ha sido un misterio. Y aparte, el Génesis, la Biblia, cuando se trata de una cuestión personal, mucha gente piensa que Dios le está llevando, que Dios hablaba con los hombres anteriormente, que también se manifestaba en los sueños, como cuando le dice a José, toma a María y a tu hijo y vete a Egipto en sueños. Y ahora no nos habla ni en sueños, ni de ninguna manera, sino que hoy se manifiesta y se relaciona con los hombres a través de los acontecimientos, que hay que interpretar los acontecimientos. A nivel personal, mucha gente considera que Dios le hace milagros, lo lleva, le guía, etcétera. Y otros absolutamente. Le preguntaba yo al obispo de aquí de la región y me extrañó mucho que me dijera, se mira, Dios nos trata, se mete con nosotros cuando somos niños, pero ya cuando somos adultos, como un padre, pues ya no se mete contigo, sino que tú tienes que hacer uso de tu libertad. Para nada se mete contigo, me decía el obispo. Pero le pregunté a un pastor protestante que es doctor y es mi médico, y me dice, mira, Tansís está presente, se le apagó el vehículo en la carretera, no arrancaba, y dice, le pedí a Dios, metí la llave y encendió. ¿Ves? Dice, cómo se actúa. Entonces, para mí ha sido un extremo, o sea, absoluto, que no participe en la vida del hombre y otros que hasta para encontrar la llave o un billete o lo que sea, esté presente. Pues vaya, yo en lo personal ahí me la voy capoteando porque pues, es un misterio, no sé usted cómo vea la presencia de Dios en la vida del hombre y en todo, ¿no? A veces pues uno cree que sí, exacto, si se intervino, yo a veces pues, no. No sé, este misterio que yo nunca he podido resolver, no sé, es un acto de fe más que un acto de la razón. No sé usted cómo vea esto, doctor. Sí, fíjate que yo crecí en la escuela lasallista y la oración de los hermanos de cada instante, cada clase era, acordémonos que estamos, así decíamos, acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Adoremos. Y después decíamos, continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. Esa, esa espiritualidad muy monástica de los lasallistas es un detenerse a cada instante para admirar la presencia de Dios en la historia, en la propia vida, en los más mínimos detalles. Pero les voy a decir un himno de sexta, o sea, de las 12 del día, que rezan en muchas congregaciones y muchos monasterios. Es de las 12 del día, la mitad del día, y el himno dice así: te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda.
Puede que la luz no pueda librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo te pones a mediodía, Dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Pero así esa es la espiritualidad de la liturgia de las horas. Es decir, de estas liturgias, esas oraciones que se hacen en la vida monástica y que en muchas iglesias invitan a los fieles a participar, por lo menos en las laudes y en las vísperas, pero que en la vida monástica son 5 o 6 momentos del día en que se reza. Y todos tienen este sentido profundo. Todo es presencia y gracia. Te está cantando. Qué sudoroso y sencillo te pones a mediodía, Dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día. Es decir, la espiritualidad más genuinamente cristiana procede del judaísmo y es heredera de esta idea de que Dios está acompañando en todo momento al ser humano, y no solamente al ser humano individual en cada momento de su vida, sino al pueblo, a la nación, es decir, al mundo, al mundo. Ese es digamos, el secreto más hondo de esta vida, dice otro himno, descubrir la presencia de Dios en cada instante. Claro que esto es para gente de fe, que acepta, pero yo tengo para mí que bueno, no sé, es que la inmensa mayoría de la gente sí tiene fe y sí lo acepta, pero no se dedica a ello, es decir, eh, gracias a Dios, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y por qué gracias a Dios? O sea, Dios que tiene que ver en que tu salud esté bien. Pero hay una confesión esporádica, pero que de una persona que no se dedica, que no escrutina eh, la acción de Dios a lo largo del día en su historia, sino que ocasionalmente lo hace. Sí, ahora es otra historia, ¿eh? Es otra historia. Yo creo que los judíos en el Holocausto pasaron una historia semejante a la del destierro de Babilonia, cuando Nabucodonosor vino y los aplastó acá en Jerusalén y se llevó a la gente más preparada a Babilonia, que no la pasaron tan mal, pero perdieron rey, perdieron templo, perdieron sacerdocio, perdieron profetas. Bueno, es la última época de los profetas y casi el pueblo se desintegra, ¿no? Perdieron identidad, o tal vez la ganaron, pero la ganaron como este pueblo que se aferra a que Dios nos llamó, Dios nos probó y Dios nos regresa a la tierra. Afortunadamente, 50 años después de que Nabucodonosor se los llevó en el 586 a Babilonia, Ciro, rey de Media y de Persia, unió a los medas y a los persas, medos y persas, y entraron en el 539 en Babilonia, ni siquiera hubo batalla, fue recibido como libertador Ciro. Y Ciro tenía otra política con los pueblos conquistados. Les permitía regresar a su tierra, practicar su religión, les auspiciaba sus ritos, sus liturgias, con tal de que fueran pueblos pacíficos y que pagaran sus contribuciones al reino. Esta política de Ciro permitió que los israelitas salieran de Babilonia 50 años después de que Nabucodonosor se los había llevado y les permitió el regreso. Y claro, este factor político, social, histórico, económico, porque a fin de cuentas Ciro vio, y tenía razón,
que así podía hacer subsistir a un reino durante mucho tiempo. Y el reino de los persas duró 200 años hasta que vino Alejandro Magno y les pegó, pero duró 200 años, mucho más que el reino de Alejandro Magno o de los caldeos, porque tenía, por intereses políticos y económicos, a ellos les convenía más tener pueblos eh, sin tanta presión religiosa, política y económica, pero que fueran, digamos, más fieles pagadores de sus contribuciones. Pero esto, visto religiosamente por los profetas y por los israelitas, fue, es que Dios nos sacó del destierro, Dios nos regresa a la tierra y Dios nos da otra oportunidad. Y es esta experiencia de casi destrucción la que hace que el pueblo reconstruya toda su historia, como les decía antes. O sea, léase los relatos del Éxodo, 1250 desde Cristo, cuando salen de Egipto y regresan y van a la tierra prometida, están empapados de la experiencia del destierro del siglo VI. Entonces, este sufrimiento del holocausto, claro, esto pasa 2000 años después, no, 2500 años después. Y sí, para muchos judíos es el silencio absoluto de Dios, sí, el silencio absoluto. Pero claro, son los mismos judíos, pero reflexionando de otro modo, 2500 años más tarde. Sí, no, es que hace falta estar en ese sufrimiento para entender el cuestionamiento a Dios y el silencio de Dios, el silencio de Dios, porque esa es, digamos, esa es la crisis del judaísmo en el holocausto, el silencio de Dios, cuando no se descubre qué es lo que quiere, si está actuando y parece que no. Pero yo creo que mutatis mutandi, todo ser humano ha vivido esa experiencia en lo personal. Ya que toca usted el tema, 200 años antes, Isaías ya había predicho la existencia de un personaje llamado Ciro y que el águila liberadora de los judíos de Jerusalén llegaría por el este, como llegó el ejército de Ciro y su emblema era el águila, tipo romano, y los liberó. Nada, algunos los anticatólicos o los antibíblicos dicen que el rollo de Isaías se escribió a toro pasado, es decir, después de Babilonia. No creen que lo haya dicho 200 años antes, porque explica muy detalladamente, incluso da hasta el nombre de Ciro, Sí, da hasta el nombre, y que no es una sola persona, que son 3 Isaías los que hubo, los que escribieron. por lo Muy menos. interesante porque no sabíamos nada de Ciro y del cautiverio más que por la Biblia, pero hace más de 100 años se encontró en una esquina de un templo ahí cerca de Babilonia, se encontró el cilindro de Ciro, que es un cilindro de barro del tamaño más o menos de una pelota de fútbol americano, y ahí trae toda la historia de Ciro. Entonces, ya no es una cuestión bíblica, ya es una cuestión escrita, y ahora ya se considera un dato histórico muy, muy interesante lo que usted nos ha dicho, doctor. Yes. Es en inglés. Sí, bueno, hay muchas ciencias que han estado, digamos, eh, probando la historicidad de los relatos bíblicos. Claro, la Biblia no tiene la intención no es un libro de historia, esto hay que tenerlo claro. Eh, es un libro que está transmitiendo una fe. Si partimos de eso, bueno, pues ya se pueden relativizar
tantos invectivas de muchas ciencias en contra de la historicidad de la Biblia, pero no es nuestro tema por el momento, sino el hecho de que la historia digamos, se reconstruye a partir de momentos críticos, se reinterpreta a partir de momentos críticos, de momentos importantes. En los retiros espirituales del cristianismo es inevitable que uno reflexione en los momentos críticos de su propia historia y claro, a partir de ahí viene el reconocimiento de, es que Dios estaba conmigo y entonces, digamos, se rehace la relación o el compromiso con Dios. Eso es muy común, ¿no? Pero claro, es cada vez más cuestionado, digamos, porque pues, cada vez hay más espíritu crítico y más ateísmo, ¿no? Porque meter a Dios en lo que es una experiencia completamente personal y psicológica, interna, etcétera. Bueno, pues miren, yo tenía algunos textos que quería comentarles, pero me fui un poco rápido porque quería escucharlos, ¿no? Sé que este es un tema, es un tema complicado. Ya como me presentó Juvenal, yo hice mi tesis de filosofía sobre la filosofía de la historia en el pensamiento israelita precristiano. Y eh, en La Salle, Universidad de La Salle, y estaba incorporada a la UNAM en ese momento. Entonces me mandaron a la UNAM a que tuviera un lector de la UNAM. Y de la UNAM me mandaron con un sacerdote jesuita, que era profesor en la UNAM, y ese fue el lector de, de mi tesis. Y el sacerdote jesuita, Palencia, me acuerdo del apellido, Palencia, Era Ignacio. y no sé si era Ignacio Palencia. Sí, era Ignacio el que estaba Sí. en ciencias políticas. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que me suena, creo que Ignacio. Bueno, Ignacio Palencia me dijo, mira, Javier, yo voy a ir a tu examen y te voy a reprobar. Porque tú hablas de Dios actuando en la historia y eso es teología. Entonces yo voy a chillar con mi director de tesis en la Universidad de La Salle, que era el director de la escuela de teología de La Salle. Le digo, oye, esto. Y dice, bueno, pues tú tienes que defender tu punto, ¿verdad? Hablar de Dios no es exclusivo de la teología. Hay una ciencia filosófica que se llama teodicea y es hablar de Dios desde el punto de vista racional. Ahora, hablar de Dios en la filosofía de la historia, pues es inevitable, porque toda la filosofía de la historia de todos los siglos, hasta San Carlos Marx, aceptó que Dios está actuando en la historia. Siempre se aceptó eso. Los grandes filósofos de la historia, el mismo Hegel, pues Dios es la historia. Y entonces tú tienes que defender eso. Pero pues, yo no te voy a dar la respuesta. Tú defiendes tu punto, es tu tesis. Y entonces el día del examen yo estaba temblando de miedo porque me dijo, te voy a reprobar. Y sí, ya está Ignacio Paz. Y no fue al examen. Entonces me dieron mención honorífica. Pero qué tal si hubiera ido a lo mejor ahorita, pues nada de licenciatura y nada de maestría y nada de doctorado en filosofía. Pero bueno, esto para decirles que eso es una discusión. eh, Mi punto de vista es que ah, es una respuesta racional. Esto me lo dijo también el asesor de tesis. O sea, si tú dices, la historia tiene sentido solamente si considero que hay un Dios actuando en ella, eso es un postulado filosófico. Es como si postularas cualquier otra cosa que le da sentido a la historia. Claro, es metafísico, pero no es teológico. Teológico es cuando ya
quién es este Dios, qué me pide, qué órdenes me da, qué leyes, qué conducta moral debo seguir, qué liturgia, qué culto, qué creencias, etc. Eso ya es eh, teología, pero plantear que Dios está en la historia es un argumento racional y es válido. Por lo menos eso fue mi tesis. Pero no, ya ven que no todos lo compartí. Ni el querido amigo de Juvenal Cruz Vega, Ignacio Palencia. Muy bien. Bueno, pues todo queda abierto, porque desde luego que aquí quien manda, ¿no? Quien manda lo que cada quien cree, acepta y piensa en su razonamiento. Yo acepto, yo creo esto, yo me inclino por esto. Lo demás son ideas que pueden ser bienvenidas o malvenidas, desechadas o aceptadas, pero finalmente lo que cada quien acepte y asuma, digamos, es importante escuchar opiniones de otros. Felipe, Muchas gracias, doctor. Buenas noches. buenas noches. Bastante interesante la propuesta y sobre todo considerando que ha trabajado muchísimos años estos contenidos. Sin embargo, cuando estaba explicándolo y hablando de este planteamiento de la intervención o no de Dios en la historia, pues estoy acordándome del libro de Jeremías, que yo lo estoy entendiendo como un libro de esperanza y salvación. Sin embargo, me hace mucho ruido después de lo que usted ha comentado, lo que menciona en el capítulo 8, versículo 8, cuando dice, ¿cómo ustedes se atreven a decir somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Siendo así que la ha falsificado la pluma engañosa de los escribas. Y estoy tomando como referencia las Sagradas Escrituras de la Santa Sede. Pues no sé si quisiera aclararme un poco esto. Gracias, doctor. Al contrario, Felipe. Sí, Jeremías es el profeta que se encontró, que se tuvo que enfrentar con muchos falsos profetas, porque había en su época muchos falsos profetas. Digamos que pobre Jeremías le tocó bailar con la más fea, pues que Dios le pide que vaya en contra de lo que los demás dicen. Y había muchos profetas pagados de palacio que recibían su dinero y pues no se atrevían a contradecir o a predecir cosas malas contra el rey. Y Jeremías, sin embargo, pues era fiel a lo que él consideraba que Dios le decía, pero sí, ciertamente hay momentos en los que Dios confunde a los profetas para que digan errores al rey. Sí, es increíble. Así como Dios endureció el corazón del faraón, así Dios confundió a los profetas, les mandó mensajes falsos para confundir al rey. Y Jeremías es el que finalmente lo aclara, pero claro, Jeremías no traía un sello aquí que dijera verdadero profeta, y los demás no traían un sello que decía falso profeta. Eso, eso se vino sabiendo mucho tiempo después, ¿no? Cuando ya se hizo un reconocimiento de la historia y entonces se canonizaron los textos de Jeremías o se escribieron los dichos de Jeremías y luego se escribió su vida y algunos acontecimientos y se juntaron otras profecías y se formó el libro de Jeremías, pero mucho tiempo después de su muerte del profeta, que en su tiempo sí que se las vio porque había mucha confusión respecto de quiénes eran verdaderamente profetas de Cristo, de Dios, no de Cristo, de Dios, y quiénes eran falsos. Porque muchos falsos profetas, yo tengo para mí que muchos falsos profetas se creían verdaderos profetas. Y ahí está, ¿quién
puede tener la certeza de que Dios le habló y de que está comunicando lo que Dios... Si miren, si aquí entre nosotros llega alguien y dice, miren, Javier, cállense todos. Yo estuve platicando con Dios ayer en la noche. El sentimiento inmediato de todos los demás va a ser, ay, ¿de cuál fumó? ¿No? Porque, vamos, no estamos acostumbrados a que Dios se revele así a una persona en específico. Más bien, si eso llega a acontecer, o alguien lo dice así, pues nos genera sospechas a todos los demás. Pero ¿quién le va a quitar su crédito a Jeremías? Pues, además, el libro de Jeremías no nació de las manos de Jeremías, ¿no? Probablemente él ni pensó escribir. Hay ciertamente unos textos que escribió y que mandó a Baruch a leérselo al rey, sí, pero es una parte del libro de Jeremías. Hay muchas partes que son posteriores, que son biográficas, no autobiográficas, aunque hay partes autobiográficas también. Ese texto de me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, ahí está en lo más profundo del ser humano, en lo más íntimo, la libertad humana y la voluntad de Dios, la acción de Dios. Me sedujiste y me dejé seducir. Pues ya no entendí. Y así lo dice Jeremías, ¿no? Bueno, pues yo creo que es tiempo de que terminemos. Les agradezco mucho su paciencia, sus comentarios. Y mañana, el jueves voy a hablar sobre Coelet. Aquí casi no toqué el Coelet porque Coelet es el más filósofo de todos los autores de la Biblia. El más filósofo. Es decir, que no se apega a una doctrina, a una enseñanza, a una revelación, sino que de su cesera empieza a cuestionar todo. Y es de ese gran filósofo del Antiguo Testamento, muy rebelde, muy crítico, vamos a hablar el jueves. Pues muchas gracias, doctor Javier. Y aquí le dejamos. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.